Efesios 1, 1 a 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Este pasaje resume lo que es la salvación. Debería llenarnos con gozo para ver lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos este pasaje, toda tu palabra, la bendición que es nuestra de estar en Cristo, que hemos sido salvos en Él y unidos a Él para siempre, y es lo que da vida a nosotros, lo que da vida a nuestra doctrina, lo que nos da seguridad, lo que nos impulsa a la santificación. Señor, enséñanos. Si no hemos entendido esa doctrina tan importante antes, te pedimos que nos la enseñes ahora, para que podamos reconocer su importancia, para que podamos vivir conforme a esta doctrina, a la luz de esta verdad en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A veces hay una tendencia, una tentación de tratar los 5 puntos del calvinismo como un tema para el debate, o como un asunto intelectual que tenemos que estudiar y defender. Y mientras esos puntos no son aceptados por todos, y si deberíamos defenderlos, es un gran error tratarlos solamente de esta manera, como algo teórico, como algo doctrinal, pero no tiene mucha aplicación a mi vida, como que sea simplemente un tema para ser estudiado y debatido por los eruditos. Pues no es así. Ante todo, porque tiene que ver con nuestra salvación, cómo Dios ha revelado a nosotros su plan de salvación. Y no hay nada más práctico en toda la vida que entender nuestra salvación y después vivir en gratitud por lo que Dios ha hecho y en obediencia a su voluntad. Aceptamos lo que Dios ha hecho en asombro y acción de gracias, no debatimos con Él en cuanto a lo que Él ha hecho. Entonces, ahora que en las semanas pasadas hemos estudiado estos 5 puntos que resumen lo que creemos en cuanto a la salvación, quiero que veamos una doctrina hoy que junta todo lo que hemos visto, que provee una aplicación muy práctica para nuestras vidas después de entender lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación. Y el tema es nuestra unión con Cristo. ¿Alguna vez has escuchado en un mensaje específicamente en cuanto a la unión con Cristo? Tal vez no, porque no es un tema tan como predicamos mucho de predestinación y redención y esas cosas importantísimas. Pero por cualquier razón es un tema del cual no hablamos mucho. No es predicado mucho, pero es tan importante, es tan esencial, porque lo que quiero mostrar hoy en este mensaje es que es la doctrina de nuestra unión con Cristo que da vida a los 5 puntos. Es la doctrina de la unión con Cristo que da vida a nuestra doctrina reformada, para que no se quede como algo nada más intelectual, sino para que tenga aplicación directa y práctica a nuestras vidas.
Ya leímos aquí en Efesios 1 y encontramos la misma frase una y otra vez, ¿verdad? En Cristo, en Él, en Cristo, en Él. Cada parte de la salvación es en Cristo. Desde la elección del Padre antes de la fundación del mundo hasta el día de nuestra glorificación en el cielo para la eternidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, morimos en Él, resucitamos con Él. El Espíritu Santo nos lleva a unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo es una clave para entender la vida cristiana, y un pastor dijo que es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y de hecho la Biblia habla muchísimo de este tema. Por ejemplo, somos los pámpanos, Cristo es la vid. Somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Somos las piedras, Cristo es el fundamento. Somos la esposa, Cristo es el esposo. ¿Verdad? Y Pablo en sus cartas habla del tema muchísimo. Pablo siempre está diciendo todo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es un tema que necesitamos entender. Y vamos a considerar este tema en dos maneras en este mensaje. Nuestra unión con Cristo en la salvación, y con eso me refiero al momento de la salvación, incluyendo la justificación, regeneración, adopción, todo eso. Y después la unión con Cristo en cuanto a la santificación. Cómo la unión con Cristo sigue siendo importante durante toda la vida cristiana y no solamente el momento de la salvación. Y la unión con Cristo nos ayuda a entender nuestra salvación y nos da la capacidad para nuestra santificación. Vamos a ver entonces en primer lugar nuestra unión con Cristo en la salvación. Otra vez, momento de la salvación. Cuando Dios te salva, inmediatamente ahora estás unido a Cristo. Pero aún antes de ver cómo la Biblia habla de nuestra unión con Cristo en el momento de la salvación, primero tenemos que recordar por qué necesitamos estar unidos a Cristo. La razón es porque, naturalmente, no estamos en Cristo, sino separados de Él por el pecado. Naturalmente somos enemigos de Dios, no sus hijos. Nosotros creemos en la depravación o la corrupción total del ser humano, que cada persona, desde el momento de su concepción, tiene una naturaleza pecaminosa heredada por Adán, y por eso es un enemigo de Dios, separado de Cristo y en necesidad de la salvación. Entonces es muy interesante que cuando hablamos de unión, no empezamos con unión con Cristo. Empezamos primero con la unión que naturalmente tenemos con Adán. La razón por la cual necesitamos estar unidos a Cristo es porque naturalmente estamos unidos a Adán. Leemos en Romanos 5 que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. Con la muerte entró al mundo por medio de Adán, también nosotros morimos. Entonces, la verdad es que no podemos entender correctamente el tema de nuestra unión con Cristo en la salvación hasta que entendamos nuestra unión natural con Adán en el pecado. La única razón por la cual necesitamos estar unidos a Cristo es porque ya estamos en una unión, pero es una unión que nos va a matar. En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Es decir, todos los que están en Adán mueren, que son todos a excepción de Cristo, y todos los que están en Cristo viven. Entonces la única esperanza es que todos están, para todos es que estén en Cristo. Entonces es nuestra unión con Adán que nos condena a la muerte eterna. Y no podemos hacer nada para rescatarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien fuera de nosotros. Y por eso el Dios Trino hizo el plan de salvación. Él tiene que salvarnos y lo hace en Cristo. En primer lugar, entonces, vemos que Dios nos elige en Cristo. Si queremos ver la unión con Cristo en la salvación, primero es Dios nos elige en Cristo. John Murray dijo que la fuente de la salvación misma en la elección eterna del Padre es en Cristo. Lo que vemos aquí en Efesios 1, otra vez versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, pero no lo hizo como algo teórico. Es decir, Dios no dijo, ustedes ya son elegidos, voy a salvarles y más adelante voy a ver cómo hacerlo.
No, desde el principio de la elección, Dios lo hizo en Cristo. Por eso está segura nuestra elección. Depende de Cristo, está conectado con Cristo. Entonces, como parte del pacto eterno de redención entre el Padre y el Hijo, Cristo se sometió a su Padre y en el cumplimiento de tiempo vino para vivir perfectamente bajo la ley y morir por los elegidos de Dios. Esa es la primera cosa, elegidos en Cristo. Y la segunda cosa, que somos redimidos en Cristo. Redimidos en Cristo. Vemos aquí versículos 6 y 7. Que somos predestinados, adoptados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, quien es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención. Nuestra elección está en Cristo y nuestra redención está en Cristo. Dios también nos justifica en unión con Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, en Cristo somos también justificados. Y parte de la justificación es la muerte de Cristo por nosotros. Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Lo que la Biblia dice en Romanos 6, que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Leemos que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es la verdad, porque Cristo es nuestro representante. Nosotros estábamos en Adán antes, pero ahora por la salvación estamos en Cristo. Morimos con Él, resucitamos con Él, vivimos en Él. Todo en Él, en Cristo. Pero no solamente la muerte de Cristo, también es la vida de Cristo. Recuerden que siempre es importante recordar que la muerte de Cristo en la cruz no es todo lo que necesitamos para ser salvos, también necesitamos su vida. Él también vivió por nosotros y en Él nosotros recibimos una justicia perfecta que nos permite estar con Dios para siempre. Es lo que se llama la obediencia activa de Cristo. Cuando Él vivió aquí en el mundo perfectamente bajo la de Dios durante toda su vida aquí. Y Cristo es el único en toda la historia que ha vivido perfectamente sin ningún pecado. Y su vida es tanto parte de la salvación como su muerte. Su vida es tan importante como su muerte. Su vida perfecta es imputada a nosotros. Por eso vivimos. Por eso tenemos la perfección de Cristo aplicada a nuestra cuenta. Entonces es muy importante entender que no es simplemente que Cristo murió para sufrir la de Dios por nosotros y nuestros pecados y quitar su vida de nosotros para siempre. También aplicó su vida perfecta a nosotros para que podamos estar con Dios. Por eso cantamos a veces su manto por el mío. ¿Qué significa eso? El manto de Cristo simboliza su justicia, su perfecta justicia, que siempre obedeció a su Padre. Esto ha sido aplicada a nuestra cuenta para que ante Dios no solamente somos inocentes porque Cristo quitó el pecado, sino ahora tenemos una justicia positiva. ¿Lo ven? Porque si Cristo viene, muere por nosotros y quita todo el pecado, nos quedamos con pues nada, como neutral, ¿verdad? Sin pecado, pero tampoco sin algo bueno. Entonces Cristo hace más que eso. Cristo quita el pecado y nos da su perfecta justicia para cubrirnos ante Dios, y por eso Dios nos acepta para siempre. Entonces, muerte con Cristo y vida con Cristo. Esa es la unión con Él. Unión en su vida, unión en su muerte. Salvos de la muerte eterna por su muerte sustitutoria y capacitados para vivir en el cielo para siempre por su perfecta justicia. Y aquí es muy importante aprender que el Evangelio, el mensaje de la Biblia, no es simplemente que Dios justifica, que Dios redime, que recibimos gracia. No es eso. El mensaje de la salvación en Dios es que Él nos justifica en Cristo, que nos redime en Cristo, que Dios nos da la gracia en Cristo, nos da a Cristo, quien es la plenitud de gracia. Entonces el énfasis para nosotros no es que recibimos algo misterioso, teórico, que se llama justificación, redención, y la recibo.
No, recibimos a Cristo, quien es nuestra justificación y redención. La gracia no es una cosa etérea que está allá en el aire, que Dios nos da en la salvación. Él nos da a Cristo, quien es la plenitud de su gracia. Tal vez no ven la distinción como muy importante, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no estoy confiando en mi justificación. Estoy confiando en Cristo, quien es mi justificación. No estoy confiando tanto en la gracia, estoy confiando en Cristo, quien es la gracia. ¿Sí? Para la vida cristiana no son esas cosas teóricas o doctrinales que tengo que en qué tengo que confiar. Es Cristo. Todo es Cristo, todo en Cristo, justificado en Cristo, elegido en Cristo, salvo en Cristo, confiando en Cristo, todo en Cristo. La salvación es una persona, no una cosa. Es importante porque la Iglesia Católica también habla de gracia. Ellos creen en gracia, ustedes saben eso, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana sí cree en gracia. Dos problemas. Primero es gracia más obras. Es el primer problema. Y segundo, para ellos la gracia es una cosa misteriosa, una cosa ya en el aire que tú recibes. Y para nosotros no. Es Cristo. Recibimos a Cristo, estamos en Cristo y por eso somos justificados, redimidos y llenos de gracia. Entonces Dios nos eligió en Cristo. Dios nos redimió en Cristo, morimos en Cristo, resucitamos con Cristo y en tiempo, cuando es el momento de aplicar esa salvación a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene y lo hace. ¿Y cómo lo hace? También en Cristo. Leemos en 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo místico, el cuerpo espiritual de Cristo. Místico a que se refiere a algo misterioso, algo espiritual, algo que no es físico. Okay, para que no estemos pensando que es un cuerpo físico, es el cuerpo de Cristo, es ser parte de Cristo. El Espíritu Santo, cuando nos salva, nos une a Cristo. Esa es parte de su responsabilidad. Todo lo que Cristo ya hizo por nosotros en el pasado, ya se aplica a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, después de unirnos a Cristo, también nos provee con la seguridad de que estamos en Cristo. Pues, ¿cómo sé que estoy en Cristo? El Espíritu Santo morando en nosotros es la prueba de que estamos en Cristo. Cristo mismo dijo que iba a mandar otro consolador. No iba a estar físicamente, pero iba a mostrar su presencia y su comunión por medio del Espíritu. También aquí en Efesios 1 vemos lo mismo. Efesios 1, 13 y 14. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello, las arras, la garantía de nuestra salvación. Piénsenlo así. Todavía no estamos en el cielo, ¿verdad? Pues aquí estamos. Pero allí vamos a estar, sin duda. ¿Cómo sabemos? Porque estamos en Cristo, unidos a Él. El Espíritu Santo es la garantía de tal promesa. Y como leemos en Romanos 8, hemos recibido el Espíritu de adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso no es de sorprenderse que cuando entendemos este tema de la unión con Cristo en la salvación, también vamos a entender que la salvación no se pierde, que vamos a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque estamos en Cristo. La salvación depende de Él, no de nosotros. Depende de la relación permanente que ya tenemos con Dios en Cristo. Si hemos sido predestinados en Cristo y llamados en Cristo y justificados en Cristo, sin duda vamos a ser preservados en Cristo para siempre. Por ejemplo, podemos leer en Romanos 5, versículos 8 a 11, de esta confianza. Romanos 5, versículos 8 a 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Y ahora dónde está Cristo? Está en el cielo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, representándonos ante el Padre. Nunca nos va a soltar porque somos parte de Él. Entonces lo que da significado a la vida, lo que da significado a nuestra doctrina y lo que da seguridad a la salvación es nuestra unión con Cristo. Esos puntos en cuanto a la salvación que hemos estudiado no son cosas técnicas y temas para debatir. Toda la salvación se describe como estar en Cristo, en unión con Cristo. Es una relación vital que disfrutamos con Él como cristianos. Pero también un entendimiento de nuestra unión con Cristo es lo que nos capacita para vivir en santidad en nuestras vidas cristianas aquí en la tierra. Es la segunda parte de nuestra unión con Cristo en la santificación, en la vida diaria. Nuestra unión con Cristo no es algo que puede existir sin producir cambios en la vida. La Biblia habla del cristiano produciendo fruto, creciendo en madurez. Nuestra unión con Cristo resulta en nuestra santificación. No existe la persona en unión con Cristo que no produce fruto, que no está siendo santificada. Aquí estamos en Cristo, no nos sentamos, esperamos la muerte sin hacer nada, trabajamos, avanzamos, producimos fruto. Y vemos este equilibrio en 1 Corintios 15. Si pueden conmigo a 1 Corintios 15 y el versículo 10. Un versículo clave para entender este equilibrio entre lo que Dios hace y también lo que nosotros hacemos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Aquí tenemos las palabras inspiradas de Pablo cuando dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Nosotros trabajamos en la santificación y mucho. Pero al final de cuentas la obra no es de nosotros, sino es la gracia de Dios en nosotros. Y que apenas vimos, no es gracia como esa cosa que ya viene a mí, es Cristo quien es la gracia en nosotros y nosotros en Él. Por eso trabajamos y mucho, pero lo hacemos en Cristo. Él nos fortalece, Él nos da el poder para hacer lo que deberíamos hacer. Entonces, en realidad, el enfoque de la santificación no se encuentra en ti. Obviamente, sí es tu responsabilidad crecer en santidad, esforzarte para obedecer la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Pero tú no produces tu santificación. Tu santificación es el resultado natural de tu unión con Cristo. ¿Eres salvo? Serás santificado. Así es. La unión con Cristo cambia nuestro propósito, cambia nuestras convicciones, cambia nuestras vidas. La persona que piensa que una doctrina como la unión con Cristo y la seguridad de la salvación causa a una persona sentarse y no hacer nada, o causa a una persona seguir en pecado porque ya no puede perder la salvación, no entiende bíblicamente esa doctrina. La unión con Cristo resulta en el trabajo duro del cristiano, pero no dependiendo de sí mismo, sino de Cristo. Y Cristo ilustró este punto perfectamente en Juan 15. Ven conmigo en Juan 15. Aquí tenemos la ilustración de nuestra unión con Cristo con las palabras de Cristo mismo. Juan 15, versículos 1 a 5. Y especialmente enfocándonos en el versículo 5. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Aquí vemos que es nuestra unión con Cristo que nos permite dar fruto y crecer en la vida cristiana. Para el cristiano, el producir fruto no es algo que tiene que hacer, es algo que simplemente hace. Para el cristiano, el producir fruto no es algo que tiene que hacer, es algo que simplemente hace. ¿Por qué? ¿Porque es muy bueno? ¿Porque ya no tiene problemas? ¿Es muy santo? No, produce fruto porque es un pámpano conectado a la vid. No hay otra opción. Mientras sigue conectado a la vid, va a producir fruto. Así que mientras seguimos en unión con Cristo, vamos a producir fruto. Realmente es así de sencillo. Separado de Cristo nada podemos hacer. La única capacidad que tenemos para dar fruto viene del hecho de que estamos vitalmente conectados a la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez, por supuesto, la vida cristiana es trabajo. El proceso de la santificación no es fácil, pero si estamos en Cristo, en unión con Él, seremos santificados. Creceremos en santidad, no hay otra opción. Entonces no es tanto enfocarnos en el proceso de la santificación, aunque es importante. No es tanto enfocarnos en cuánto más tenemos que hacer nosotros, aunque queremos madurar más. Es enfocarnos en quiénes somos en Cristo. Es crecer en más comunión íntima con Cristo, es entender más y más nuestra relación vital con Cristo. Eso es lo que va a cambiar todo. No tú forzándote a hacer más, sino tú enfocándote en quién eres en Cristo. Es lo que va a causarte producir fruto. Pablo explica también esto claramente en Romanos 6, un pasaje que conocemos muy bien, pero tal vez nunca hemos visto cómo Pablo usa la verdad de la unión con Cristo para probar su punto. Romanos 6, 1 a 5. Aquí lo que vamos a ver es que nadie debería pensar que está en Cristo y por eso no importa cómo vive. La unión con Cristo afecta nuestra santificación. Sí tenemos que vivir en santidad, hacer buenas obras, apartarnos de todo pecado, no para ser salvos, no para seguir siendo salvos, sino porque es la reacción natural de estar en Cristo. La reacción natural del cristiano a pecado es rechazarlo, huir de él. Es más natural ahora la santidad, aunque seguimos luchando. Eso vemos aquí, Romanos 6, 1 a 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejante de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces Pablo dice, ¿por qué no van a continuar en pecado para que la gracia abunde? En resumen, porque están en Cristo. Pues así no es ahora. Si han muerto en Cristo, ya viven en Cristo, no van a vivir el pecado. Vamos a luchar con el pecado y caer en pecado, pero ya no vivimos en pecado como algo constante y sin arrepentimiento. Hemos sido unidos a Cristo. Vemos esto también en el versículo tan conocido en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo mismo, si estás en Cristo, ya eres nuevo. Las cosas viejas ya pasaron. Todavía están en tu pasado, pero están en tu pasado. ¿Sí ven el énfasis? No es que tienes que forzarte a ser santo y forzarte a dar fruto. Ya eres nuevo, en unión con Cristo, y por eso produces fruto. Nuestra santificación es el resultado de nuestra justificación. El resultado natural de nuestra unión con Cristo es ser más como Cristo. No tenemos que forzarnos a vivir de manera diferente, no tenemos que forzarnos a vivir de manera santa. Estamos conectados a la vida y por eso vamos a producir fruto. Somos nuevas criaturas, una nueva creación. Todo ahora es nuevo porque hemos sido unidos a Cristo. Entonces aquí llegamos a una aplicación muy importante. Nuestra identidad se encuentra en nuestra unión con Cristo.
Uno de nuestros más grandes problemas como seres humanos es un problema de identidad. No sabemos quiénes somos, o estamos muy equivocados en cuanto pensamos de quiénes somos. Pensamos que lo más importante en la vida es mi vida como esposo, padre, madre, hijo, hija. Eso me define. Pensamos que lo que importa ahora es que soy buen alumno, buen trabajador, un buen diácono, sea lo que sea. Buscamos y encontramos nuestra identidad en lo que hacemos y en nuestras relaciones aquí en este mundo. Pero para el cristiano, estas cosas no te definen. Tu identidad es quién eres en Cristo. Tu identidad, lo que más importante es que has sido unido a Cristo. Pues ya leímos, 2 Corintios 5. Somos nuevas criaturas, una nueva creación. Lo que nos definió antes de la salvación ya no nos define. Es importante porque, hermanos, podemos pasar por cosas horribles en la vida. Todos tienen heridas graves de eventos en su pasado. Antes o después de la salvación. No podemos negarlo. Y no podemos negar que esas cosas nos afectan. Por supuesto nos afectan. Pero no nos definen. Nos afectan. No nos definen. Y la distinción es increíblemente importante. Cuando Dios te salva, no borra todo tu dolor y tus heridas, pero sí te hace nuevo, por medio de unirte a su Hijo. No somos como antes. Las cosas pasadas no nos definen. Pertenecemos a Cristo y estamos en Cristo. Si podemos captar eso, va a cambiar mucho. Pensamos mucho en el pasado. Pensamos, soy así porque eso me pasó. Y entiendo eso completamente, porque cosas pasan que nos afectan muchísimo. Y forman nuestro carácter y muchas cosas. Pero si eres cristiano, esas cosas no tienen que definirte. Eres nuevo, hay cambios posibles, cambios sin duda que van a suceder. Porque ahora eres nuevo y estás en Cristo. Y con esta unión, con esta conexión, todo es diferente. Entonces no te quedes en tu pasado. Reconoce lo que ha pasado, reconoce cómo te afecta, pero ahora no permitas que te define. Lo que define es quién eres ahora en Cristo. Es que he hablado con muchas personas, ¿no? A través de los años de este tema, en esas palabras o en otras palabras, ¿no? Y lo que veo en todos nuestros países, no solamente aquí, es que personas están tan en sus propias mentes, ¿no? De que así es mi matrimonio y por eso no estoy bien. Así es mi relación con tal persona, por eso no estoy bien. Mi trabajo no va bien, por eso no estoy bien. Y tenemos la tendencia a definirnos por lo que hacemos, por nuestras relaciones. Yo soy esposo, esa es mi identidad, esposa, madre. Bueno, aquí en México eso. Soy madre, esa es mi identidad. Ese es secundario. Sí, es la verdad, pero es secundario a lo que es más importante, porque si estás en Cristo y encuentras tu identidad en Él, todas las demás descripciones inmediatamente llegan a ser secundarias, así menos importantes. Y ante todo, si Dios está contento contigo, y Dios sí está contento contigo si estás en Cristo, porque siempre está contento con Cristo, no importa si nadie más lo es. Lo único importante es lo que Dios piensa de ti. Y si estás en Cristo, te ama y va a hacer todo para ti por su Hijo también. Para ver un poquito más de eso, vamos a ver en Colosenses 2, versículos 9 y 10. Yo entiendo que si eso es nuevo, si nunca has pensado así antes, no todo va a cambiar en este segundo, pero empieza a pensar en quién eres. ¿Cómo te defines? Te preguntan, ¿quién eres? Nos preguntan así en cuanto a la adopción. Vamos al DIF y tenemos este proceso de adopción y nos preguntan, ¿quién eres? Defínete a ti mismo. Y la primera vez como que, pues, ¿qué voy a decir, no? Pues, ¿quién soy?
Y para el cristiano, la primera cosa es, soy cristiano, soy hijo de Dios, estoy en Cristo. Antes de que soy padre, esposo, pastor, lo que sea. Primero, quién soy en Cristo. Después, quién soy en otras relaciones. Aquí vemos en Colosenses 2, 9 a 10, que dice, porque en Él, otra vez, en Cristo, la misma frase, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Cristo. Y muchas veces parece que no estás completo. Muchas veces quieres otra cosa, quieres ser diferente, quieres que las cosas sean diferentes. Pero si estás en Cristo, estás completo en Él. No te falta nada de lo que necesitas para ser completo como persona. ¿Y qué pasa en nuestro mundo? Personas que no conocen a Dios, ni saben quiénes son y tienen un vacío muy grande. ¿No están completos? El cristiano sí. El problema es que a veces buscamos estar completos por medio de estar con una persona. Él o ella me va a hacer completo. Pues no puede. A veces buscamos estar completos por medio de tener cierto éxito. Tampoco va a funcionar. A veces buscamos estar completos por medio del trabajo, lo que sea. Pero la única manera en la cual puedes estar completo es estar en Cristo. Y si estás en Cristo, estás completo. Completo. Otra aplicación es que nuestra última esperanza de la gloria del cielo también encuentra su base en que estamos en Cristo. Aquí también Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a estar con Cristo un día. ¿Cómo sabemos? La Iglesia Católica va a decir que no podemos saber. ¿Cómo sabemos? Estamos en Él. ¿Dónde está Cristo ahora? En el cielo. Entonces, en cierta manera, ¿dónde estamos nosotros ahora? Dice aquí en Efesios 1, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, de alguna manera, nosotros ya estamos allá. Por eso Pablo puede hablar de la glorificación en Romanos 8 como algo tan seguro que habla de la glorificación como algo pasado. Hemos sido glorificados. En cierto sentido, sí, porque estamos en Cristo y Cristo está en el cielo. Entonces no importa si mueres antes de que Cristo regrese. En Tesalonicenses 4 leemos que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo y estaremos para siempre con Cristo porque estamos en unión con Él. Obviamente una pregunta esencial aquí al final es, ¿en verdad estás en Cristo? ¿O todavía estás en tus pecados? No podemos suponer. Si no estás en Cristo, no estás completo. Tu identidad se encuentra en otras personas y otras cosas y no vas a estar con Él para siempre. Humíllate ante Dios, pidiendo la salvación, pidiendo esta unión con su Hijo, porque solamente en Él puedes ser salvo y rescatado de tus pecados para siempre. Y aplicación final para la iglesia, para los cristianos. Que pensemos en la iglesia local. Que pensemos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los cristianos están en unión con Cristo, ¿verdad? Todos. Y por eso todos los cristianos están en unión unos con los otros. La salvación no es simplemente algo individual. Dios nos salva individualmente, pero después inmediatamente nos une a algo más grande, que es su cuerpo espiritual. Todo cristiano en todo tiempo tenemos una relación, pero más específicamente, ¿por qué la iglesia local? Pues honestamente tú no tienes una relación muy fuerte con un cristiano en África. Entonces de alguna manera estás conectado con cada cristiano en toda la historia, pero no conoces a Moisés. Pero aquí hay hermanos que conoces y están también en unión con Cristo, y por eso también estamos en unión unos con nosotros. La aplicación más práctica de este mensaje. Si estás en unión con Cristo, también estás en unión con los hermanos de aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar esta unión y promover más unión. Y esto no es solamente mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada miembro de esta iglesia y cada persona que es parte de esta iglesia. Cuidar y promover la unión que tenemos en Cristo.
Que Dios nos dé el entendimiento correcto de esa doctrina, de la unión con Cristo, para poder agradecerle más por nuestra salvación, pero también para poder vivir más santos, más en nuestra santificación, viviendo en obediencia a su palabra, viviendo en unión con los hermanos y todo para su gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por Cristo, por la unión que tenemos en Él, que tú nos elegiste, nos redimiste, nos justificaste, todo en Cristo. No tenemos que pensar que es una cosa etérea que tenemos que alcanzar, sino tú nos das una persona, tú nos das tu Hijo, y por eso tenemos toda la seguridad de la salvación que nos has dado. Y te pedimos que podamos reconocer que esta salvación debería impulsarnos a vivir en santidad, que la unión con Cristo produce la santificación. Te pedimos, Señor, que nosotros como cristianos podamos reconocer la importancia de estar en tu palabra, estar alimentados por ti para que podamos seguir produciendo fruto. Gracias que no depende de nosotros, sino de Cristo y nuestra relación con Él. Te pedimos por cualquier persona aquí o en nuestra iglesia que todavía no está en Cristo y necesita la salvación, que tú le salves. Te pedimos por aquellos que están luchando con pecado. Te pedimos muchísimo por Juan. Señor, si Él es un pámpano y Cristo es la vid, te pedimos, Señor, que Él otra vez pueda producir fruto. Que tú le regreses a tu camino para que podamos disfrutar otra vez la comunión con Él. Te pedimos que hagas tu voluntad en su vida. Te pedimos para todos aquí, Señor, que nosotros podamos disfrutar nuestra unión contigo, no forzarnos a ser santos, no forzarnos a obedecerte, sino reconocer que así es la vida, así es el resultado natural de estar en Cristo. Damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.